Bien, un saludo para ustedes. Efectivamente, volvemos a nuestro curso de defensa. Hemos estado hablando en estos días precisamente sobre estos artilugios que normalmente en la partida en ocasiones obviamos, bien sea por falta de conocimiento, bien sea por el uso que le damos en los entrenamientos y bien sea porque quizás nos guste más el ataque que la defensa. Yo siempre les digo, hay que saber ganar, hay que saber trabajar y hay que saber en muchas oportunidades que a veces medio punto es mejor que cero. ¿Por qué digo esto a veces? Porque evidentemente puntear siempre en cada ronda nos hace ir hacia adelante. Pero en oportunidades olvidamos totalmente de esto. Y entonces en posiciones con inferioridad, en posiciones donde incluso hay material de menos, queremos ir a por la victoria y queremos siempre estar buscando el punto. Yo creo que hay que saber y educar al muchacho, en el caso de los entrenadores, educar a sus atletas, que puntear siempre es algo importante. Obviamente, hacer la unidad completa es lo fundamental y en un torneo siempre necesitamos para campeonar llevarnos la mayoría de los puntos, la mayor cantidad de victorias, pero creo que el hecho de no perder, creo que también hace a los jugadores más estables y sobre todo los pone por encima de la mitad de la tabla. O sea, el hecho de no perder, evidentemente, vamos punteando en cada ronda y vamos ubicándonos en el pelotón totalmente, ¿no? Y ya después, alguna que otra victoria nos impulsará en la tabla de posiciones. Yo creo que es algo que hay que trabajar mucho desde la mentalidad en el caso del atleta. Entonces, hoy vamos a hablar, continuamos con el curso de defensa y vamos a hablar sobre otro tema que normalmente queda como una curiosidad, como una mera anécdota, que es el caso de las fortalezas. Vamos a mostrar algunas partidas acá donde las fortalezas desde el punto de vista práctico sí se puede utilizar, sí se puede implementar. Comienzo precisamente compartiendo el concepto, buscamos en el Google, el concepto de fortaleza en ajedrez. Y bueno, el ajedrez, la fortaleza es una disposición de piezas defensivas en la que el bando débil, a pesar de tener material de menos, consigue que las piezas de rival no puedan llegar, no puedan progresar, no puedan hacer que su posición sea mejor y por tanto no pueden lograr la victoria. O sea, cuando implementamos una fortaleza, nosotros siendo el bando con menor cantidad de material, es importante tener esto en cuenta. No es que estamos buscando el punto, por eso la introducción que hablaba, sino es que estamos buscando el empate y estamos conscientes de que el empate nos va a servir, nos va a dar la posibilidad de no perder. O sea, lo que no sí no puede suceder en una partida es perder. Ahí sí se nos escapan en todo momento la posición. Entonces, vamos a hablar sobre las fortalezas, ¿no? Entonces, la fortaleza es una posición donde el bando con mayor material no puede realizar una ruptura o no, estas rupturas no mejoran la posición. También hay que decir que no se puede, no son efectivas, no es que no se puedan, no son efectivas las maniobras con el rey hacia, para envolver la posición. Y bueno, el hecho de que no se hagan rupturas quiere decir que, o sea, aunque no sean efectivas las rupturas, quiere decir que los peones mínimos no van a terminar coronando. En esta posición vamos a darle vuelta porque vamos con negro. Y evidentemente la amenaza del blanco es hacer B6. B6 es una jugada que hace que la dama se conecte con el alfil, perdón, con el caballo y hace que el caballo tenga mayor capacidad de movimiento. Sobre todo estos peones que son las bases, las debilidades, van a sufrir mucho y la superioridad, dado que este alfil le vaya a ser muy incómodo para entrar en juego del rey y el caballo, quedará marcada para la penetración del rey por las casillas blancas al tiempo que el caballo empieza a cazar amenazas o lanzar amenazas sobre el contrario. Esta situación hace que el negro tenga que pensar en medidas desesperadas. Y esta medida desesperada, la jugada dama B6. Y pregunto, ¿nos estamos dejando la dama colgada o qué? Bueno, sucede después de caballo por feón por muy dama que sea, por muy grande que sea el material, esta dama no va a poder crear penetración, no va a entrar en la posición.
no puede sacrificarse por acá porque el rey estaría controlando el peón de D. Tampoco pudiera tratar de entrar por acá porque entonces el alfil tomaría su parte en la posición, no dejaría que el rey llegue hasta A5 para capturar. Entonces encontramos una posición muy curiosa donde el bando débil, en este caso el negro, puede llegar a sostener la posición incluso con una dama por un alfil. Entonces acá se ve muy bien el concepto de debilidad porque, de fortaleza, y es que el rey no puede penetrar, la dama no tiene capturas, no hay rupturas, porque G3 se pudiera hacer en algún momento, pero efectivamente no va a lograr ningún avance, ya puesto que tomaríamos de alfil y estos peones seguirían manteniendo su carácter bloqueador. Entonces, lo que sucede en esta posición es que el blanco ya no va a poder progresar. Con solamente mantener el alfil en esta diagonal y el rey un poquito más activo, quizás hacia B7, pues difícilmente el blanco pueda ir un poquito más allá de lo que estamos viendo. Ahora, en este sentido, yo recomiendo el libro 100 finales que debes conocer del maestro argentino, el maestro español de la Villa. Creo que es un libro que abarca muy bien el tema finales, pero en este caso, en el tema de fortalezas, le dedica un capítulo en su libro, en su capítulo. Creo que es un libro que precisamente nos enseña, nos ubica, nos muestra que las fortalezas son posibles. Y ahí nos muestra los distintos ejemplos que también tenemos en esta clase, los insertamos dentro del estudio que por supuesto va a acompañar nuestra conferencia en las redes. Pero lo que quiero mostrar es que se puede hacer. También en el libro Finales Artísticos encontramos algunas de estas posiciones muy atípicas, muy fuera de lo común, pero que sí nos pueden dar la posibilidad de crear estas fortalezas precisamente a la hora de defender. En el caso personal, o sea, me gusta poner muchas anécdotas y hablar sobre el ajedrez en la práctica, porque a veces sucede y no nos damos cuenta de que puede suceder. Conozco una partida entre un jugador más o menos rating 1800 de él enfrentando a una jugadora de 1700. ¿Y qué pasó en esa partida? Bueno, el blanco tenía una posición donde había construido muy efectivamente una fortaleza, no había dejado que el rey contrario pasara y llegaron incluso a sobrepasar más de 50, 60 jugadas en nada, o sea, no progresaba el bando fuerte. ¿Qué pasó? En un momento determinado el bando débil se animó, por decirlo de alguna manera, se animó y movió un peón. Y esto evidentemente le llevó a la ruina. Entonces, ¿qué pasa? Primero, saber controlar y saber determinar que estamos en una posición donde no vamos a ganar el punto, donde una solución muy generosa sería salir con tablas y entonces no olvidar la perspectiva. Reitero, siempre es mejor puntear que perder. Entonces, pasó, no supo mantenerse dentro de la fortaleza, se desesperó y, entre comillas, intentó ganar, lo que evidentemente fue un desastre y terminó perdiendo. Entonces, traigo esta anécdota, traigo esto aquí para que ustedes lo tengan en cuenta, porque nos pasa, y nos pasa muchísimo, que nosotros no entendemos que fortaleza, que medio punto es mejor que nada, es mejor que sea. Entonces, voy a mostrar a nivel magistral, a nivel de los grandes jugadores, estos casos. Aquí tenemos una partida entre Sergei Karyakin y Magnus Carlsen, evidentemente dos grandes jugadores de nuestro tiempo, donde Carlsen va con piezas negras, ¿no? Y bueno, Karyakin se mueve en una Ruy López bastante clásica, y no voy a entrar en temas de apertura, evidentemente. Caballo C4, alfil por H6, ya el blanco empieza a lanzar sus redes, ¿no? El tema típico de alfil por H6, dama por F6, dama C6, contraataque, el alfil está medio colgado ahora, alfil por C4, peón por, alfil E3, caballo por, y bueno, seguimos acá avanzando un poquito en la partida, no es este el tema, reitero, que nos ocupa, ¿no? Entonces, ahora F3. Ahora, ¿qué pasa en esta posición? El blanco empieza ya a ubicarse, ¿no? De manera correcta, sus torres están muy bien hacia el centro, los caballos también pueden o están luchando por tener casillas importantes, este caballo se puede reagrupar para llegar a F5,
Hay alfiles de distinto color. Me parece que el alfil de casillas blancas es un poquito más fuerte. Sin embargo, el alfil de negras, que tienen las piezas blancas, defiende y mira hacia una estructura de peones que ahora mismo está un peón en casillas negras. Puede ser un detalle importante. F5, Carlsen pone en marcha su movilidad, su cadena de peones. Siempre recuerden esto. Alfil de 7, alfil de 7, peón por E5, cambia, torre por torre de 4, cambia y alfil G5. Ahora llegamos a una posición que yo diría que Carlsen siempre le encantaría, una posición donde estamos con la pareja de alfiles y se puede presionar hacia los dos lados, ¿no? Ya no hay peones doblados por parte de las negras y hay que ubicar, obviamente el plan sería ideal para las negras, ubicar el alfil C1 para destrozar la cadena de peones, ¿no? Entonces alfil para acá, H4, caballo H3, cambia y se sigue simplificando la posición, lo cual favorece a las blancas para una defensa, ¿no? Entonces, caballo F2, G4, todo hacia la defensa. Si alfil por F2, ciertamente el blanco queda con peón de menos, pero este peón en G es muy fácil de controlar y tendríamos una posición típica de alfiles de distintos colores sin muchas posibilidades de progresar, ¿no? Entonces, continúa. Acaba progresando un poquito. Y ahora Karyakin elige llevar al rey hacia el otro lado y entonces construye una fortaleza. Esto es lo que vamos a denominar en este momento, en este caso particular, una fortaleza. ¿Por qué? El peón base es defendido por el rey. El peón base defiende a C. El peón C defiende al alfil. El alfil protege al caballo, que a su vez defiende al peón. Entonces, acá, esa distribución de piezas, esa fortaleza, reitero, que se ha creado, es elemento más que indispensable para sostener la posición. Hemos creado una fortaleza de manera tal de que la pareja de alfiles, con su influencia en todo el tablero, no pueda dar ese paso al frente. Ojo, pudieran cambiar las cosas si se cambiara el alfil. ¿Por qué? Porque el alfil defiende el caballo, pero ahora mismo el caballo y el peón de C han logrado una barrera muy interesante que hace que nadie pueda pasar por ahí. Entonces, básicamente el blanco construyó, ha hecho una fortaleza y hace que el contrario, reitero, por mucha pareja de alfiles que tenga, no puede progresar más. Aquí se mantiene la defensa, el rey trata de penetrar buscando la casilla A2, pero nada que ver. Alfil para acá, rey C1. Y de nuevo, rey defiende al punto débil, que en este caso B2. El peón de B, base de la cadena, defiende a A3 y a C3. Y bueno, aquí se defiende el alfil y el alfil defiende el caballo. No hay manera de que el peón de F sea efectivo porque precisamente está controlado y realmente no hay mucho para avanzar aquí, para progresar por parte de la, ¿no? Carlsen intenta algo, trata de buscar alguna opción, pero Carlsen, fíjate, Karyakin se mantiene muy atado a la idea de fortaleza, a la idea de no hacer progresiones. Ojo, en esta posición, quizás un poquito más adelante, incluso a los aventureros, a los que son peleadores, vamos a decir, le hubiera gustado hacer A4 y definitivamente A4 hubiera sido un problema. Porque A4 genera el punto de A como una debilidad atacable, genera problemas desde el punto de vista que son más alcanzables, los objetivos, y evidentemente es algo que golpea a las piezas blancas. Entiendo que muchos jugadores se hubieran ido por el plan de A4 y entonces acá de nuevo vuelvo a lo que estábamos hablando y vuelvo a llamar a la conciencia de cada uno de los jugadores, llamo a la conciencia de todos para que se contengan y entiendan que esta situación, esta disposición de piezas, el rey defendiéndose, el alfil defendido por el peón, el alfil defiende el caballo y el caballo, este peón. Con esa disposición no hay quien entre. Igual podemos pensar, por ejemplo, en tratar de capturar al peón de D3. Pues no. Capturar al alfil de D3. Pues no. El peón caería para acá y entonces tendríamos que lidiar con el peón pasado de D, que evidentemente se va a sacrificar en aras de capturar este y buscar posteriormente el punto A3 y generar entonces el segundo peón pasado
mientras que F se mantiene como una pieza que ata el alfil a esta diagonal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de por qué no debemos caer en las trampas, ¿no? ¿Por qué no debemos ir, entre comillas, en situaciones donde ya hemos logrado la estabilidad, donde construimos el castillo, donde no debemos abandonar el castillo, donde debemos estar seguros y confiados de que nuestro castillo no se va a caer? Y aquí Carl Hacking lo hace de manera muy eficiente, ¿no? Por gusto, le decían al jugador ruso el ministro de la defensa, precisamente por sus habilidades a la defensa, ¿no? Reitero, miren, esto es una partida práctica donde se ve precisamente el concepto de fortaleza, ¿no? Por mucho que dé vuelta el blanco, por mucho que dé vuelta el negro, realmente el plan del blanco es rey C1, rey D2, rey C1, rey D2. No cambiar el alfil para que el caballo entonces sea el que defienda el punto G4. Así de simple, chicos, así de simple estamos logrando la igualdad en esta posición. Caballo para acá, mantenemos, y acá sin progreso alguno, ¿no? Después el final, porque realmente no hay mucho para hacer, ya como el blanco se mantiene, cambian los alfiles, pero bueno, ya aquí en una misma situación, ¿no? El rey no debe desesperarse a capturar estos peones, el caballo está en casilla negra, el alfil nunca lo va a poder sacar de acá, y entonces con el plan de rey C2, rey B1, rey C2, rey B1, pues sencillamente ya todo está dicho, ¿no? El rey ahora Carlsen trata de dar una segunda vuelta y entonces el caballo se convierte ahora en la pieza fundamental. Ahora, jaque, cuidado, que nos quieren capturar aquí en G4, rey para acá y entonces alfil por caballo F3. Estamos capturando en C4, donde entonces pondríamos nuestros peones en marcha. Estos peones ya les va a costar mucho avanzar porque no están vinculados en columnas adyacentes, sencillamente están en la misma columna y les va a costar mucho trabajo, ¿no? C4, rey por, y bueno, hicieron A4, sabiendo que este peón está atacado. Y ahí vean cómo de nuevo Carlsen se solidifica, ¿no? Rey F2, caballo F1, caballo D2, caballo F1, caballo D2. No hay manera de que el negro pueda implementar un rodeo hacia acá, ni por acá tampoco, que el peón de B controla B4 y el peón de A controla por acá. No hay manera, ¿no?, de que un rey pueda progresar, de que un rey pueda penetrar. Entonces, a veces podemos, y nos pasa mucho, que entendemos que estamos bien, pero queremos hacer un poquito más. Y ahí es donde fallamos. Esta posición terminó por desquiciar a las piezas blancas, ¿no? Con blancas, Bu Xianqi, ojo, un gran jugador, más de 2.700 en muchas oportunidades. En esta partida lleva blancas 2.691. Y con negras, Hikaru Nakamura. Hay que hablar de Hikaru. Entonces, torre por E5, el negro entra en la posición, quiere, o sea, caballo por, obviamente, disculpa. Caballo por, obviamente, no es una solución, porque torre por E1 y después rey por F7, el blanco estaría en ventaja, pero si lo hacen, jaque, rey F2 y torre E8. Ahora, ¿qué quiere el black para hacer? El negro, perdón. El negro quiere una posición donde vamos a enfrentar, bueno, después de caballo E5, que ya captura material porque la torre queda amenazada, queda en una posición donde quedamos listos para defendernos. O sea, aquí el negro tiene que entender que no puede aspirar a más. ¿Okay? El negro tiene en el flanco de dama un peón de menos y tiene torre y caballo. Numéricamente podemos soñar con la igualdad. Sin embargo, no es así. Ahora, le invito a los que están oyendo, le invito a los amigos que están en línea viendo este video, por supuesto, a pausarlo y a trazar una estrategia defensiva y ser como Nakamura, ¿no? Entender el ajedrez desde todos los niveles. ¿Cómo podemos construir una fortaleza en esta posición? Bien, vamos a ir mirándolo, por supuesto. Los que dieron pausa, volvemos acá al video. Usted que está en línea ahora mismo, pues espero que haya encontrado una solución, que haya tenido al menos la idea. Entonces, acá, dama 4, torre jaque y A6. Primer elemento importante, A6. ¿Por qué A6? Porque es más fácil defender la base de la estructura de peón. O sea, quiero hacer A6
porque solamente tengo que defender al peón de B7. ¿Ya? Lo puedo defender bien con torre F7 y lo puedo defender con caballo D6. O sea, tengo dos piezas para defender. Pero es que incluso cuando yo haga torre F7, el caballo se puede destinar a otras opciones. Pues a caballo B5, quizás volver a F5 y entonces empezar a construir a base de jaques con la torre, jaque con el caballo, una situación inestable para las piezas blancas donde no estén cómodas, tengan que precisamente maniobrar, tengan que hacer de todo. Ojo, aquí un importante detalle. El tema y el hecho de que las negras tengan un peón de más, en cuanto a peones, solamente hablando pragmáticamente, nos da la posibilidad de que, por ejemplo, a un dama B3, dama C4, te pueda responder con torre F7, dama por rey por F5 y tenemos peón de más. Al final, supuestamente mínimo, tenemos tablas. ¿Okay? Entonces, eso es un elemento también a nuestro favor, donde el negro evidentemente también tiene que contar con estas opciones. Rey E5, caballo E3. Vean cómo se molesta a los peones, como el caballo también quiere llegar a, porque obviamente va a estar mucho mejor. Y se ve, ya se va perfilando la situación de que comentábamos, ¿no? De fortaleza. Pues la torre tendría que defender solamente al peón de B7. El peón de B7 defiende a los dos peones del flanco de dama y realmente con los peones por acá tendríamos que sostener. Aunque bueno, el blanco también puede empujar, pero realmente no creo que haya no haya mucho por ahí también, ¿no? Y es que el caballo se puede encargar de ir más o menos lidiando con la posición en ambos flancos, ¿no? Jugar la torre. Entonces, rey para acá, caballo de 5, ojo, con tratar de entrar, caballo para acá, caballo jaque, estaría lidiando, estaría penetrando, y aquí también caballo, estamos, o sea, con el caballo estamos quitando casillas, ¿no? Dame 4, G6, un espíritu para el rey nunca está de más. G4, bueno, el blanco hace lo que debería hacer, jugar en ambos flancos, tiene ventaja material. Y G5. Aparentemente estamos adelantando más de la cuenta a un peón. Uno puede decir, pero si me acabas de decir que en una posición debo estar sólido, bueno, pues acá no es tan difícil obtener el peón de G, dado que se puede hacer H6 y rey hacia G7. Entonces, vamos a decir que es más cómodo sostenernos acá que quizás en otra posición donde el blanco puede hacer H4, G5, H5, G5 y nos gane un poquito más de espacio, ¿no? Dama jaque, rey F6, rey G7, perdón, y aquí H6, lo que les comentaba, ¿no? Precisamente llega el rey al rescate del flanco del rey y solamente tendremos que preocuparnos por torre F6, torre F7 para sostener la dama, para que no pase la dama, para que no haya complicaciones. El jugador de blancas, como les decía, pierde un poquito el control, A3, trata de buscar por todos los medios, ¿no? Torre F7, otra característica de los jugadores que construyen fortalezas, de los jugadores que hacen esto es la calma. Reitero y traigo de nuevo la anécdota, el jugador de 1800 trató de dar vuelta, trató de desesperar a la jugadora de 1700 hasta que pasó. Entonces, cuando pasó, precisamente logró su premio. O sea, la paciencia fue recompensada. Aquí, con ninguno de los dos, tendría que perder los papeles, ¿no? Tendrían que jugar de una manera más organizada. Ojo, no ir por la victoria con un torre F2, porque y entonces se cae esto y quizás la posición ya se vuelve un poquito más inestable, ni tampoco torre F4 para capturar en G, pues no nos daría nada. Ya tenemos que darnos cuenta que aquí la gran virtud del negro es precisamente la coordinación de sus piezas. El hecho, por ejemplo, de que la torre defienda acá. Eso es ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Esta defiende esta, que a su vez defiende esta, que a su vez defiende el caballo y que a su vez defiende el peón de B7. O sea, todo está en armonía, aquí es una perfecta sinfonía, no hay una nota que sea discordante, ¿no? El B4, torre 7, la torre siempre en posición activa la defensa, no torre C7 molestando a la dama, torre F7, no tiene reparos en hacer torre 7, pero realmente en esta posición no hay problema. Entonces la partida continúa, dama D6, torre 7,
A4 para B5, tratan de incomodar el caballo. Ahora, también es interesante este tema. Quitemos, por ejemplo, en nuestras mentes, quitemos la posibilidad del B5 y quitemos estos tres peones contra estos dos. Corramos esta torre a F7 y este caballo a F4. También se convierte automáticamente en una fortaleza. De tal modo, el blanco no va a poder progresar, porque, por ejemplo, jugadas como H4 no nos dan ventaja, no nos garantizan ventaja, no hay progresión en la posición. El caballo a G6, a F4, a G6, a F4 con la torre bien defendida en F junto al rey para evitar la penetración del rey contrario. Torre F7, se preparan las negras para esto, para que H4 captura, G5 y bueno, ahora rey F. Sencillo, torre y caballo contra dama. Evidentemente, dama contra caballo, contra torre, debe ganar. Digo evidentemente porque, digamos, quitándonos aquellas posiciones donde hay recursos extremos para lograr las tablas, ¿no? Pero normalmente es punto para el bando fuerte. Ahora, ¿qué quieren hacer las negras? Pasar entonces su rey hacia acá y entonces esperar que se cambien los peones, para entonces crear una fortaleza, crear una posición sólida, ¿no? Entonces, la partida continúa, dama por H4, rey E8, a que el rey llega a buen resguardo en el flanco de dama. A5, ya aquí pierde el potencial de 5, realmente no es algo muy bueno, ya no hay chance para avanzar aquí con blanca, ¿no? Y aquí perfectamente se puede firmar la planilla y los dos están contentos, ¿no? Pero, como les decía, el blanco se desquicia, trata de buscar más y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Rey A7, torre para acá, da vuelta con el rey y entonces llegamos a una posición donde bueno, voy a saltarme esta parte, realmente no hay progreso, el blanco tratando de desesperar al negro, lo que no sucedió. Y acá, después de esto, viene el jaque mate. Caballo 4 y sorprendentemente en una posición donde el negro estaba aspirando milagrosamente o bastante fuerte, bastante correcto a la defensa, estaba aspirando a una posición de tablas, pues se encuentra un premio más que no esperado, ¿no? Que es la victoria tras este caballo de 4. ¿Qué quiero recomendar y qué quiero que entiendan? O sea, la paciencia, arma fundamental en cualquier aspecto relacionado con la defensa. Fíjense cómo la torre no fue por los peores del flanco del rey, en las flancas no fue. La torre se mantuvo firme todo el tiempo mirando a B7, todo el tiempo mirando el caballo, todo el tiempo ahí en una posición donde no dejaba precisamente que el contrario pasara. Entonces recuerden siempre estas posiciones donde estamos presentes, tenemos presente el uso de las piezas precisamente como barreras, ¿no? La acción de las piezas hace que se creen barreras. Ahora, esta posición se le dio al ex campeón del mundo, Vishwanathan Anand. Me permite un momentico para corregir. Un poquito la tamaño de la pantalla, correcto. Entonces, esta posición se le dio al mismísimo campeón del mundo, Vishwanathan Anand, que va con piezas blancas acá, ¿no? ¿Y qué sucede? O sea, una posición muy curiosa porque este peón puede caer, pero el negro va a tratar de que con su alfil y su caballo no haya progresión. O sea, que estos tres peones no superen a estos y genere posiciones de problema. Ojo, con el caballo acá debemos cuidarnos de las casillas blancas, mientras que el alfil hará su defensa en las casillas negras. Hay posiciones, como todo, con ejemplos y con excepciones, donde alfil y caballo solamente contra dama pueden construir precisamente esas fortalezas. Lo pueden encontrar, reitero, en el genial libro de la Villa, un libro muy interesante. Ahora, en esta posición, además, el negro tiene otro factor a su favor, y es que la dama está sola, no puede combinarse con otra pieza para crear amenazas, para desbalancear la posición. Por tanto, por ejemplo, un B4 en esta posición haría que el negro sostenga un elemento disuasivo de que el blanco no pueda irse con todo porque
aquí este puede avanzar y puede precisamente molestar, en su avance puede ser molesto para las blancas. Entonces, aunque vamos a ver evidentemente algunas jugadas y demás, creo que el ejemplo queda bastante claro, que después de B4, quizás G6, H5, el blanco no la va a tener fácil para progresar, ¿no? H5 jugaron acá las negras, F4, B4, manteniendo este peón ya totalmente al alcance. Y aquí no nos quedamos problemas, no nos quedamos debilidades, ¿no? G6 es algo que obviamente va a estar en el menú, pero sin preocuparnos y sin apurar. Vamos para acá, G6, F2, H4. Ahora, este peón, pudiéramos pensar que es un peón que está totalmente perdido, porque acá, evidentemente, la dama solamente tendría que maniobrar. Pero es que el negro se da cuenta de que en el momento en punto de que la dama amenace, esto yo voy a tener alfil 7 o voy a tener temas para defenderlo con mi alfil. Entonces, ya este peón mata completamente la movilidad de este flanco de rey, porque ya ni G ni H van a moverse hacia adelante y no le veo una ruta clara ahora mismo al negro, al blanco para crear más acá, ¿no? Rey F3, caballo 6, ojo, precisamente estamos buscando alfil 7 y rey F8, sin chances de que el contrario avance más. Alfil 7, dama para acá, F5 jaque, admiración, la jugada que deja fuera del circuito al rey de las blancas y nos da la posibilidad de traer a rey. Ahora, el trabajo muy fácil para los negros. Sencillamente no desesperarse y mantenerse acá. Caballo para acá, caballo F6, caballo 8, caballo F6, caballo 8, caballo D6 y hacer todo el tiempo que sus piezas se defiendan y sobre todo que eviten caminos. Por ejemplo, el blanco, digamos que quiere intentarlo utilizando la ruta de casillas blancas. Bueno, en el momento en punto que este rey llegue acá, tenemos que tener el caballo disponible para luchar. Como les decía, el caballo va a defender las casillas blancas y el alfil va a hacer lo propio por casillas negras, ¿no? Jaque y el rey, como no puede llegar acá, y acá tampoco, se tendrá que retirarse, ¿no? Entonces, toda esa vuelta, todo ese camino andado, que genera? No genera nada. Entonces, ahí es donde nuestro olfato, donde nuestras ideas han de estar muy claras. No podemos, por ejemplo, caballo para acá, para caballo 4 y especular con estos peones, o quizás un alfil de 6 para especular por el peón de F4. Si mis piezas están bien coordinadas, con motivos bien específicos, pues evidentemente no debo sacarlo. Que nos quede claro, en esta posición, por mucho que estemos con ganas, por mucho que estemos, digamos, felices que estamos en una posición que no nos van a ganar, pues salir hacia adelante pierde completamente. Reitero, recuerden, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la partida del jugador de 1800 con la jugadora de 1700, donde todo controlado hasta que trató de ir hacia adelante. Todo controlado hasta que quiso ir un pasito más hacia adelante. Entonces ahí ya dejaron de existir las murallas de su fortaleza. Fíjense cómo el rey trata de dar un rodeo, el alfil se mantiene, aquí fíjense no deja pasar alfil, muy bueno, el caballo también controla, y ojo, que precisamente como les decía, el caballo quiere controlar casillas blancas, pero con alfil caballo C5, el caballo está defendido por el alfil y pudiera perfectamente controlar las casillas blancas. Caballo para acá, no deja progresión. Si te vas a poner ahora con rey de 7, caballo jaque, como comentábamos hace un rato, no hay chance, no le deja al blanco nada, ¿no? Dama jaque, rey F8, dama B3, para usar los tiempos de la dama, caballo F6, no deja que entre el rey a D7, y entonces G3, cambia, rey G7, y a pesar de que el blanco crea un poquito de progreso en la posición, esto sencillamente lo que está comprando son 50 jugadas más para el reglamento de los peones, ¿no? Del reglamento de tablas. Aquí no hay progresión, aunque se aferra el blanco en tratar de hacer H4, en tratar de mover su rey, de dar una vuelta, pero vean esto, ¿no? Caballo, alfil, siempre sosteniendo, sin ir a más, sosteniendo, manteniendo una posición
totalmente defensiva, pero a toda honra. O sea, ¿estamos a la defensiva? Sí, estoy a la defensiva. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? Estoy asegurando que no voy a perder. Y el jugador de negras, o sea, jugador de 2.350 contra un jovencísimo Bichanan, pero yo estoy seguro de que con esa diferencia de Elo de 2000, de 200 puntos de Elo, y además el nivel que ya siempre atesoraba, o sea, que siempre atesoró Bichanan, hacer una tabla de este calibre, yo pienso que el jugador de negra estaba más que feliz, ¿no? Entonces, rey 8, rey F8, H5, cambia y ahora la estrategia de la fortaleza pasa por defender este peón a toda costa. Entonces, de nuevo, el caballo. Fíjense cómo el caballo siempre ha tenido el control de las casillas blancas, ¿no? El caballo siempre tuvo el control de las casillas blancas y entonces acá lo que hace el caballo es defender F5. Defender F5, esa va a ser su tarea constante. Pero además defiende la entrada. O sea, este alfil no ve casillas blancas, no tiene cómo defenderlas, pero entonces ese alfil no nos da la posibilidad de, o sea, el caballo nos da la posibilidad de defender las casillas contrarias, ¿no? Alfil H4, parece absurdo, pero el alfil se mantiene ahora, quiere ir hacia C3, dado que las casillas estas están controladas, no hay manera, y entonces, de nuevo lo que habíamos hablado, algo parecido del ejemplo anterior, con la torre, en este caso con el alfil, que con la torre defendíamos B7, que defendía a los peones, que defendía al caballo. En este caso, muy diferente, defendemos el alfil, o sea, con el alfil defendemos el caballo, que defiende el peón. Entonces, de eso va un poquito el tema este de estrategia, ¿no? De la defensa entre todas las piezas, taponando posibles amenazas contrarias. Jaque, Adán trata de empujar, alfil C3, todo súper coordinado. Aquí, reitero, alfil defiende caballo, caballo defiende peón, peón y alfil se defienden entre ellos. Una sociedad bastante interesante. Ahora, Pichi, o sea, el jugador de blancas, trata de entrar, pero es que no puede. O sea, aquí hay una barrera invisible, obviamente, pero una barrera que controla el rey y el caballo, ¿ya? Y entonces este alfil hace que se mantenga uno de los defensores, ¿no? El rey siempre va a tratar de dominar el 7 y que este no pase, el caballo hace que este no pase. O sea, el alfil F6, me doy el lujo de llegar acá, jaque, y bueno, se fue el peor, no hay problema. Mantengo con mi rey esta situación. Acá ya el blanco trata de entrar, trata de buscar, pero ya las últimas partidas, las últimas jugadas se las paso, digamos, por pura anécdota, ¿no? Y aquí cuando lleguen las 50, ya no hay rupturas, ya no hay cambio, ya cuando lleguen los 50 movimientos, no va a pasar nada, simplemente se termina en tabla, ¿no? El caballo mantiene la fortaleza, ahora con el alfil. El alfil cambió la función, ¿no? Estaba en C3 mirando desde lejos, ahora el alfil es el que se sostiene, el rey quizás un poquito más débil para defender este tipo de situaciones, pero sin problema, ¿no? Controlada la barrera de acceso, incluso podemos extender un poquito más la barrera para ese rey, ¿no? Tendría que dar una vuelta muy grande y, curiosamente, tanto el alfil como el peón hacen una barrera hacia el otro flanco, una preciosa fortaleza. Ya les digo, en el libro de la Villa vienen ejemplos precisamente de alfil y caballo sosteniendo, conteniendo la banda. Entonces, jaque y sin progreso, y efectivamente la partida, acá como les comento, termina en tablas después de rey E6, doble amenaza al alfil y al peón. Y bueno, evidentemente el blanco, el negro acá, con mantener su alfil, después de rey por peón, no va a suceder nada más que la tabla. Entonces, ¿qué es importante y a qué apelo? Que los jugadores estudien este tipo de situaciones y busquen ejemplos de este tipo de situaciones. Esto es una partida también de la vida real, con blancas Manuel Lasker, con negras Eduard Lasker. Parece que Lasker, Manuel, está en este caso contra las cuerdas. O sea, está en este caso ganado, ¿no? Tiene una posición donde el rey, la torre, peón, nos invitan a pensar, peón que incluso va a tratar de coronar, nos invita a pensar que todo está bien, ¿no? Sin embargo, evidentemente la cercanía del rey a la zona de impacto y que el caballo tiene controlado el peón. Recuerden que en la mayoría,
Siempre no me gusta hacer absoluto. En la mayoría de las situaciones, caballo contra torre se puede resolver o se puede generar tablas, o hay posiciones donde se puede generar tablas, ¿no? Entonces, caballo B2, caballo no está muy feliz acá, evidentemente, pero tratará de cierta manera de controlar al peón. La torre trata de moverse, el rey trata de penetrar, y entonces, después de una vuelta, rey para acá, para rey B2. Misma idea, y bueno, aquí terminan en tablas. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Por ejemplo, lo encontramos en los finales de caballo contra peón, cuando el caballo puede hacer ese molinito. Precisamente esa es una posición donde el caballo, de manera directa e indirecta, porque a veces él juega con la posibilidad de jaque y de captura hacia el rey, y a veces juega con la posibilidad de ataque, o sea, directamente al peón. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, nos lleva a una posición de tablas, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente fue lo mismo. Bien, esta es una situación que es un estudio, finales artísticos. Les decía, aquí hay que tomar de todas las cosas, ¿no? Eh, Aquí el blanco le toca mover, o sea, le toca mover al negro y juega dama F4, a lo que el jugador de blanca juega rey F2. Ojo, en esta situación pareciera que es pan comido. ¿Por qué? Porque el negro quiere llevar su rey a F4, para entonces, con la dama atacando por columna, por fila, capturar ese peón. Entonces, debemos evitar que esto suceda. Rey H4, jaque, alfil E7, ¿no? Si tratara, por ejemplo, dama D2, rey G3, dama E1, el rey estaría, bueno, también un poquito que sólido desde acá, ¿no? Déjenme auxiliarme por el módulo que acá he olvidado un poquito este estudio. Amén. Bueno, la idea es con el alfil F2, y aunque aquí el módulo refleje -3, es realmente una ventaja bastante simbólica, porque es que no vas a poder progresar, ¿no? La idea es mantener con el rey y el alfil eso, que nunca puedas llegar a F4 y entonces generar la defensa de la posición. Muy interesante estos estudios. A mí, reitero, me dan mucha alegría cuando se pueden ver esto. Me pasó en una partida, también traigo la anécdota, donde estoy con dos peones contra uno. Tengo dos peones de menos por el flanco de dama. En el flanco del rey yo tenía 2 contra 1 y él tiene, el contrario, tiene 2 contra nada en el flanco de dama. ¿Y qué hace el contrario? Trata de dejarme capturando los peones en el flanco de dama para llegar primero al flanco del rey y capturar el peón. Efectivamente, captura el peón y llegamos a una situación donde yo tengo el rey en G8, torre H7, y él tiene el rey en G6, torre y peón en H6, y la posición parece que estoy perdido. Sin embargo, tengo la jugada torre G7 y logro también una fortaleza, un final de torre teórico, obviamente, pero que el uso de la defensa como fortaleza, precisamente, ¿no? Porque si tomas H por G7, el rey está en G6, yo tengo mi rey en G8, se convertiría en una posición de ahogado, y ese es otro recurso, y en este caso, bueno, sería tablas de igual manera, ¿no? La idea es igualar una posición. Pero vuelvo a la parte metodológica, a la parte del entrenamiento, a la parte que aconsejo a los técnicos, donde busco esa ayuda a los jugadores, a los técnicos, a los que están viendo este video, y es el chip, es la idea, es la mentalidad. Yo tengo varios alumnos donde he trabajado mucho en esto de no perder, o sea, darse cuenta de si la posición es tablas es no cometer imprudencias, y realmente siempre garantiza estar en la mitad del tablero de la tabla hacia adelante. O sea, el hecho de perder menos nos garantiza siempre estar de la mitad de la tabla hacia adelante. Entonces, no es que juguemos para tablas ahorita, no es que hagamos nuestros pensamientos hacia las tablas, sino es que abracemos las tablas como un resultado posible, como un resultado que nos perfectamente nos puede dar satisfacción, porque
una tabla en un torneo de más de 100 jugadores pueden ser perfectamente 20 lugares. Perfectamente podemos escalar o descender en caso de no hacerla, 20 lugares. Y entonces ahí es donde los recursos, las ideas, por ejemplo, miren esa partida de Nakamura, donde él estaba totalmente inferior, tenía que esperar, tenía que verla venir, y se le presentó el recurso de manera extraordinaria del mate, ¿no? Al final el negro terminó llevándose la victoria porque el blanco cayó en su propio veneno, ¿no? Se desorientó, se desesperó y terminó cediendo ese mate. Pero pasa, y ya les traigo dos ejemplos personales, uno y el otro de una partida que viví muy de cerca, pero cosas que nos pueden ayudar. Bien, de momento vamos a ir cerrando por acá. Reitero, pueden buscar en el libro de la Villa 100 finales, 100 finales que debes conocer, también finales artísticos que tratan mucho este tipo de ideas de sostener la posición a base de golpes tácticos. Son ideas, son posiciones muy interesantes. Y bueno, buscar partidas, sea bien por Google, sea bien por alguna publicación. Realmente no he podido encontrar muchas, pero sí, creo que debe haber alguna que otra por ahí hablando sobre este tema, sobre todo cuando se hable de defensa. Creo que las fortalezas es uno de los capítulos obligados para tener en cuenta. De momento me despido, obviamente, hasta la próxima clase. Volveremos con más próximamente en este nuestro canal y, por supuesto, en las clases con nuestro club. Abrazos a todos a la distancia. Volveremos. Un abrazo.